José Manuel López Nicolás, que es catedrático de bioquímica y además es el vicerrector de transferencia y divulgación de la Universidad de Murcia. Bienvenido a esta entrevista y gracias por atendernos, José Manuel. Nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, estamos en cualquier clase que te puedas imaginar, en un instituto de Castilla-La Mancha, con alumnos y alumnas que probablemente ahora estén preocupados por su asignatura en concreto, pero que se van a plantear el futuro dentro de muy poco. Hay veces en las que hay que tomar determinadas decisiones sobre lo que a uno le gusta en la vida, aunque tiene todo el derecho a equivocarse y probar, claro. Sí, pero a mí también me gustaría un poquito, para el mensaje a los alumnos y las alumnas que me estén escuchando, desdramatizar ese momento. ¿De acuerdo? Para mí fue una agonía, yo lo pasé mal, es decir, hasta el punto que yo me matriculé, hice la prescripción en informática, en química y en medicina, o sea, no tenía ni repajonera idea de lo que iba a hacer. No, pero al final lo que quiero decir es que si eres bueno en lo tuyo, vas a progresar muchísimo. Y si te esfuerzas, lo vas a conseguir. Entonces, elegir, por ejemplo, en mi campo, vienen a preguntarme mi sobrino, ¿qué cojo? Bioquímica, biotecnología, biología, y se agobian, se angustian. Y mucha gente de los que me están escuchando les pasará eso. No, no hay que hacerlo. No os agobiéis tanto, porque son pequeñas diferencias que luego tú cojas la que cojas, vas a poder trabajar, si eres bueno, prácticamente en lo que tú quieras. Entonces, desdramaticemos ese momento. Pero ¿tuviste alguna referencia en su momento, en aquella etapa, algún profesor o profesora que pudieras tener como ejemplo de lo que podías llegar a dedicarte en un futuro? Absolutamente. Yo tuve dos. Fueron dos profesores de física y química, una profesora Otulia Miralles, lo más duro que he conocido en mi vida, que si me escucha algún día, pues le doy recuerdos, pero que no se venga arriba porque me hizo pasarlo mal. Y luego, sobre todo, Juan Martínez Muñoz. Juan Martínez Muñoz fue mi profesor de química, una persona que ya no está entre nosotros, un ejemplo de buena persona y sobre todo de pasión por la química. Y al final esa es la palabra. La palabra que nos motiva a todos para seguir adelante es la pasión. Y él fue el que me transmitió la pasión por la química, la pasión por la cultura, por la ciencia, y me explicaba, y eso también os lo quiero comentar, que hay que vivir vuestra profesión más allá de los apuntes, más allá del... Esto entra para el examen. A mí, él no hacía una... No, venía, fijaos, todos los años, la semana de los premios Nobel, venía como loco a explicarnos el premio Nobel de Química o incluso el de Física, todo, el de Medicina, cuál era, a quién se lo habían dado. Entonces nosotros preguntábamos, ¿pero eso entra para el examen? Y entonces decía, no, pero es que el examen es mucho menos importante que esto, porque esto es lo que, la pasión que él nos transmitía era la pasión por tu profesión, por lo que te guste. Y si te gusta la ciencia, no puede ser ajeno a todas estas cosas. Juan Martínez Muñoz me metió a mí esa pasión por la ciencia y esa pasión por la química. Y hice la carrera de ciencias químicas en la Universidad de Murcia por esa pasión que ese profesor me metió y le dediqué en mi blog, le dediqué en ciencia, le dediqué un artículo a él, a él. Y ahí está para poder leerlo porque fue un ejemplo a seguir como persona y como profesional. Y una vez que comienzas la carrera de químicas, es cierto que es una carrera larga, que es una carrera difícil, que hay obstáculos, que hay dificultades como en toda carrera universitaria, pero que incluso esas dificultades pues pueden jugar a tu favor en determinado momento. Sí, es una carrera complicada, pero ya no solo porque la carrera de químicas sea complicada en cuanto a que hay que estudiar mucho, eso en todas hay que estudiar mucho. Si no, no eres bueno, puedes aprobar, pero no te abres camino. Pero además la carrera de químicas tenía la particularidad, la gran cantidad de prácticas que tenía y que tiene. Entonces nos pasábamos, que al final, eso hasta lo aplaudes, nos pasábamos la vida en la universidad o clase o laboratorio, práctica, y salía a comer y luego otra vez al laboratorio. Entonces, claro, llegabas luego a tu casa cansado, llegabas a tu casa cansado. Pero sin embargo, pero luego te gustaba tanto que seguía y seguía y seguía. Pero hubo, por lo que dices de las trabas, hubo un caso que os lo quiero comentar, porque os puede servir. Bueno, no se me daba mal la carrera, no se me daba mal la química y sacaba muy buenas notas. Saqué muy buenas notas en primero, en segundo y en tercero. Pero hubo una asignatura de tercero que se me atragantó, la química orgánica. Y entonces me suspendieron. Me suspendieron a mí. Hostia.
¿Cómo me van a suspender a mí con las notas que llevaba? Estamos locos. Y fui a hablar con el profesor. Tiene que ser un error. Y me dijo que no, que estaba suspenso. En ese momento me acordé de la madre, del padre y de la familia entera del profesor porque me había suspendido y era una injusticia. Química orgánica. Y ese profesor me recomendó un libro, Mateo Alajarín. Me recomendó un libro y me llevé ese libro este verano, pero cabreado, porque me había suspendido injustamente. Empecé a estudiar química orgánica y la primera fase fue darme cuenta, cuando empecé a aprender de verdad química orgánica, que me había suspendido correctamente, porque no tenía ni idea. Pero seguí estudiando ese verano y de momento la química orgánica y además empezó a gustarme, a gustarme, a gustarme, a gustarme tanto, 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 que en cuarto de carrera, o sea, en septiembre, tenía que escoger qué itinerario, qué especialidad seleccionar. Química industrial, química general, la bioquímica o química agrícola. ¿Y sabéis la que cogí? Pues cogí bioquímica. ¿Por qué cogí bioquímica? Porque era la especialidad que más se parecía a la química orgánica que me habían suspendido. Que yo al principio lo veía como súper injusto, pero sin embargo me gustó tanto que mi carrera la enfoqué hacia lo que más se parecía a este suspenso. Y hoy estoy aquí como catedrático de bioquímica. Entonces, sin aquel suspenso, hoy no estaría delante de vosotros. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que a veces, de donde creáis que hay no solamente una traba, sino una injusticia, y esto no me va a servir para nada, puede marcar positivamente vuestro futuro. Y eso es concreto lo que me pasó a mí y se lo cuento en la universidad el primer día a todos mis alumnos y todas mis alumnas. Para que en esos suspensos que tengan en la carrera, que le vean la parte positiva, que al principio no se la ven, incluso vosotros me estáis escuchando y estáis diciendo, bueno, esto viene a saber. Y ahí puede estar la clave que va a marcar vuestro futuro y vuestra profesión. Evidentemente la carrera investigadora prácticamente no termina nunca. Uno puede hacer la tesis doctoral, ser doctor en bioquímica, seguir muchas líneas de investigación, pero tú te preocupaste desde hace mucho en que todas esas líneas de investigación, por muy complejas que fueran, siempre tendrían que ser entendibles para todos, no solo para los que formáis parte de ese mundillo tan académico, tan especializado. Por supuesto, lo veo fundamental. Contarla en una forma entendible, asequible, iba a decir forma divertida, pero no estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo en que, dice, la ciencia tiene que ser divertida. No, ¿por qué? La ciencia, lo que tú tienes es que emocionar a la persona que lo está escuchando. Emocionar. Y esa emoción, el emocionaros yo a vosotros en una charla de divulgación, lo puedo conseguir con el humor, es una herramienta, pero también lo puedo conseguir por el drama, con el llanto, con la ira, con el cabreo. Entonces, al final, hay que emocionar. A esa emoción se puede llegar desde distintas vías, pero la palabra clave para yo emocionaros, ¿sabéis cuál es? Pasión. Yo tengo que sufrir la pasión. Si yo no me apasiono, no voy a emocionarte. Si yo me apasiono, voy a emocionarte y te voy a comunicar mejor. Tú has contado ciencia ayudándote de ejemplos de la vida cotidiana y de cosas que nos apasionan, como tú dices. Nos apasiona el deporte o el fútbol y has utilizado el fútbol para hablar de ciencia. Sí, Incluso de las cosas más cotidianas como ir al supermercado. Y de eso has contado muchas cosas que las podemos comprobar en el día a día. sí, claro. Mira, en la parte que has dicho del deporte, la ciencia del día a día, la ciencia cotidiana, Román, y alumnos y alumnas, para mí es fundamental. Porque sí, es muy bonito los agujeros negros, son muy bonitos los exoplanetas, que eso está muy bien. Pero a mí, tal como soy, me gusta hablar de la ropa, me gusta hablar de la ciencia de las gafas, me gusta hablar de la ciencia de los alimentos, de los fármacos, del fútbol. Yo te doy una charla y ahí está, del gol de Iniesta, el gol de Iniesta que nos hizo campeones del mundo, cogido desde la ciencia, desde empezó la jugada en el portero hasta que marcamos el gol. Y ahí hablas de química, de física, de biología, de biotecnología, todo en ese momento. Y en el supermercado, pues claro, es a lo que más le dedico, a la divulgación de la alimentación y a la divulgación de la cosmética. A si este producto sirve para algo o no, si es peligroso o no es peligroso, si este alimento, la publicidad de la que habla tiene sentido o me están engañando. Porque al final, nos dediquemos a lo que nos dediquemos, todos tenemos un frigorífico, todos tenemos una nevera, todos tenemos una despensa y queremos saber si lo nuestro, lo de nuestros hijos, lo de nuestros mayores, si sirve para algo o no sirve para nada.
y cómo me mienten o cómo me intentan engañar. Entonces, la alimentación y la cosmética, por ejemplo, los chicos y las chicas que me están escuchando, estoy absolutamente seguro que son consumidores de bebidas energéticas. Sí, estoy hablando, pues, todas. Red Bull, el Bang, Monster, etcétera, todas esas. Bien. Y seguro que si estuviera allí en clase, preguntaría, a ver, que levante la mano quién consume. Y nadie sabe nada. Nadie, no, yo no, me han contado, no. Ve, esas bebidas las consume el 80% de los adolescentes de la Unión Europea. Por lo cual, no creo que vuestro instituto sea una burbuja dentro de la Unión Europea. Mucha gente lo consumirá. Bien, pues a mí me gusta contarle en los institutos que esas bebidas energéticas llevan prácticamente 75 gramos de azúcar. 75 gramos de azúcar es el equivalente, para que lo sepáis, a 15 sobrecitos de azúcar, más 3 cafés solos en cada uno de los postes. Que la Organización Mundial de la Salud dice que se pueden tomar como mucho 25 gramos en un día de azúcar añadido. Y en un bote tú tienes el azúcar de 3 días. Obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, caries. Os quiero decir con eso que me gusta, y ojo, y esta labor de divulgación creo que os hace personas más libres. Y vosotros y vosotras podéis decir, personas más libres, ¿por qué? Es decir, yo soy libre para ir a un supermercado y comprar el producto que yo quiera. Yo soy libertad, yo tengo libertad. Pues no. Porque yo entiendo la libertad como la toma de decisiones con conocimiento de causa. Si no, no eres libre. Si tú estás comprando algo basándote en mitos, fraudes, mentiras, engaños que te hacen, no sabes lo que estás comprando. Entonces, el papel que yo quiero hacer ahí es, oye, yo te doy toda la información. Yo no te digo que tienes que consumir, yo te doy la información. Y con esa información, tú decides si compras o no compras. Ahí eres libre. Si tú estás comprando sin saber lo que estás comprando, no eres libre. Y os aseguro que si vierais muchas cosas de lo que compráis y consumís, que no tenéis ni idea realmente lo que es, pues a lo mejor no lo comprabais. Y si alguna cosa os cuento lo que es, a lo mejor en vez de tenerle miedo, pues lo comprabais. Eso es la libertad. Pues yo creo que es el mejor ejemplo que les podemos dar a los chicos y chicas. Sobre todo también cuando hablas de algo específico de la ciencia, vamos a abrir el abanico y vamos a hablar de cultura científica, porque muchos de ellos no se dedicarán ni a la química, ni a la física, ni siquiera a las ciencias, sino que se dedicarán a humanidades, ciencias sociales, pero la cultura científica sí te vale en el día a día. Por supuesto, yo siempre digo que la cultura es una mesa y la ciencia forma parte es una pata de la cultura, pero igual que está la música, igual que está el arte, etcétera. Pero luego dentro de la ciencia hay muchas patitas pequeñas y cada patita es un área de conocimiento. Y de todas las áreas de conocimiento, humanidades, ciencias sociales, jurídicas, ciencias de la salud, ciencias experimentales, la suma de todas esas es la ciencia. Y la suma de la ciencia con las otras patas es la cultura. Entonces, no me gusta hablar de ciencia como la bata blanca. Yo soy de bata blanca, no, pero no me gusta la química, la biología, la farmacia. Sí, pero también son todas las demás. Y el que se dedique a la literatura, el que se dedique a la filosofía, se dedique al derecho, todo eso forma parte de la ciencia. Y todo eso a su vez forma parte de la cultura. Y al final lo que buscamos es personas más cultas y no ser incultos. No con un tema despectivo, sino conocimiento. Eso no significa que tengáis que saber de todo, en absoluto. Pero tenemos que saber de lo nuestro y pinceladas de los demás también estamos obligados a saber. No me de soy de letras, soy de ciencia. No, tú eres persona culta, sabes mucho de una cosa y debes saber. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí para que ellos tengan tiempo de debatir sobre lo que acaban de escuchar y eso sí, tienen muchos canales para seguirte, para aprender un poquito más y para que todos podamos pues, aprender un poquito más de ciencia y aunque tú no lo digas, sí, divertirnos, porque también nos podemos divertir con la ciencia. Muchísimas gracias, José Manuel. Muchísimas gracias, ha sido un placer estar aquí y aquí estoy a vuestra disposición, cerquita, en Murcia, cerquita, y cuando queráis voy para allá. Hasta pronto.